un consultor en materia de educación cívica y participación ciudadana y un activista destacado en la materia. Carlos González, bienvenido a tu casa, Expedientes en Red. Mi querido Toño, gracias por recibirme. Es verdaderamente un privilegio y un honor estar en este espacio. Saludar a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Al contrario, Carlos. Oye, fíjate que el día de ayer se presentó algo inédito en nuestro país. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una sesión virtual que define algo que es el objeto de la pregunta: ¿cuál es el alcance de la determinación de la Corte en materia de la consulta ciudadana que en esta etapa llegó hasta ahí? Pues mi querido Toño, tocas varios temas que me gustaría ir abordando con la técnica de Jack. O sea, vamos por partes. Lo primero es que, en efecto, se trata de la primera vez que podríamos utilizar el dispositivo que nuestro régimen constitucional, en el artículo 35 de nuestra Constitución, prevé para lo que denomina consultas populares. Se intentó hace ya unos años, si no me equivoco, hace 6, 4 propuestas de consultas populares respecto de salario mínimo, propiedad del petróleo, reformas energéticas, etcétera. Y las 4 las desestimó la Corte. Esta es la primera vez en la historia del país, solamente se han intentado 2 veces, aquella vez con 4 y esta vez con 1, que la Corte da curso a que pueda realizarse una consulta popular. Primero déjame ir, o en segundo lugar déjame ir al siguiente punto. ¿Qué es una consulta popular, querido Toño, y al auditorio? Una consulta popular es una convocatoria que se debe hacer a la población mexicana, a las y los ciudadanos que tienen más de 18 años, su credencial de elector y tienen sus derechos político-electorales a buen resguardo, a opinar sí o no sobre un tema de trascendencia nacional. La Constitución prevé este mecanismo junto con la revocación del mandato como los 2 instrumentos de democracia directa que tiene nuestra democracia representativa. En el apartado de facultades del Congreso se incluye además la posibilidad de que las personas podamos iniciar una ley, presentar una iniciativa de ley, pero como potestad del Congreso que permite que otras figuras distintas a los legisladores y el Ejecutivo tengan esa potestad. Muy bien, entonces tenemos en nuestro régimen constitucional federal o nacional 3 mecanismos. Iniciativa de ley para proponer reformas o nuevas leyes, revocación del mandato para, en todo caso, deselegir a alguien que ya elegimos, y consulta popular para pronunciarnos en favor o en contra, al final es un sí o un no, sobre algún tema de trascendencia nacional. Muy bien. La propia Constitución prevé que lo puede proponer, como ya lo hizo el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o el 2% del padrón electoral mexicano, que son casi 2 millones de personas. En este caso estamos hablando de que fue el presidente quien lo propuso, lo debe presentar ante una de las cámaras, lo hizo el Senado, y inició el procedimiento. El propio artículo 35 constitucional señala que recibido en el Senado, como es el caso, se remite a la Suprema Corte de Justicia para que la Suprema Corte de Justicia revise la constitucionalidad, es decir, que se apegue a lo que dice la Constitución, 2 cosas: el asunto que se quiere consultar y la pregunta que se quiere someter a consideración o a consulta. Son 2 cosas diferentes, obviamente relacionadas, pero para este caso es muy importante que tengamos preciso el origen de la propuesta y la pregunta que se planteaba. Entonces la Corte debe decir sí o no. Si la Corte dice no, se acabó el asunto, se le dice al peticionario, pues con la pena, como ocurrió con 4 propuestas hace algún tiempo. Pero si la Corte dice sí, vámonos, se organiza.
No hay en el 35 constitucional una manera en que el peticionario o el Senado de alguna manera responda diciéndole a la Corte, oiga, es que eso no es lo que yo pedí, y ahora cómo le vamos a hacer, que es el caso. ¿Qué ocurrió y por qué digo que es el caso? El presidente de la República presenta una solicitud para hacer una consulta sobre si se inicia con apego a derecho y todo lo demás, juicios o procesos penales en contra de 4 o 5 personas que nombra, pues, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, etcétera. Y que en ese contexto se pregunte y formule una pregunta que busca esto que estoy diciendo. O sea, ¿está usted de acuerdo? Lo voy a decir, no está así, no se escribió así, pero ese es el sentido. ¿Está usted de acuerdo en que respetando los derechos de las personas enjuiciemos a estos expresidentes, sí o no? Y eso es lo que le lleva a la Corte. La Corte lo recibe y resuelve una cosa verdaderamente inaudita. O sea, responde otra cosa de la que le preguntan. Lo que hace la Corte es decir, si modificamos la pregunta, entonces sí es constitucional y procede la consulta. Pero es como si tú fueras a un restaurante que te gusta y pides un agua de limón con chía, que te recomendaron, y sin azúcar. Y entonces el mesero o el chef dice, sí, pero no, con chía no. Le voy a dar de limón, pero con azúcar y moscabada. Oiga, pero no es lo que yo pedí. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? O a la siguiente parte de Jack. Porque la Corte lo que dice es si es constitucional si se cambia la pregunta. Y la pregunta, mi querido Toño, dice literalmente, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, sin saber ni precisar cuáles son, con apego al marco constitucional y legal, evidentemente, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas? Ojo, porque de esto se trata ahora, no es de enjuiciar a alguien. El verbo no es enjuiciar, el verbo aquí es esclarecer. Las decisiones políticas tomadas en los años pasados, Toño, ¿cuáles son los años pasados? Los años pasados nos pueden remitir a la etapa prehispánica, precolombina. ¿Cuáles son los años pasados? Por los actores políticos, tomadas por actores políticos. Toño, según la constitución de este país, que debe velar la Suprema Corte por su cumplimiento, todos somos actores políticos. La ciudadanía es un concepto que precisamente se materializa cuando las personas tienen derechos y ejercen estos derechos políticos como ¿qué? Como actores políticos. Encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿De las posibles víctimas de qué? De las decisiones políticas. Hay víctimas en las decisiones políticas tomadas en años pasados, ¿cuáles? Por los actores políticos, ¿quiénes? Y todo, como diría el clásico, la canción clásica, ¿y todo para qué? Para esclarecer los hechos. Bueno, y una vez que los esclarecemos, ¿qué? Nada más es para saber si sí o si no. Es que a Chuchita la bolsearon, vamos a esclarecer los hechos. No, sí la bolsearon. Bueno, vámonos. No, pues ¿cómo? Yo creo, la verdad, querido amigo, con todo el respeto que me debe merecer la Suprema Corte de Justicia a todos, a todas, y los ministros que le integran, las ministras, que la verdad estuvo peor el remedio que la enfermedad. O nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Porque el 35 constitucional no dice qué hacer en caso de que, por ejemplo, ahora el presidente pueda decir, bueno, pues gracias por decir que está bien, es constitucional mi petición y gracias por modificar la pregunta, pero yo no quiero, eso no es lo que yo quería preguntar. O sea, discúlpeme, yo pedí agua de limón con chía, no agua de naranja. Entonces, el tema es que ya no hay un dispositivo. Pero además, déjame terminar, querido Toño, antes de continuar, desde luego, con tus consideraciones. La Corte tiene, conforme al 35 constitucional, la atribución de declarar la constitucionalidad o no del tema y la pregunta, pero no de modificar la pregunta. O sea, es muy sencillo. Vienen tus hijos, tus hijas, y te dicen en la noche,
papá, ¿puedo ir al boliche con mi novio? Y que tú le digas, sí, ¿cómo no? Vayan al cine. Pero papá, es que no te estoy preguntando si puedo ir al cine. No, no quiero ir al cine. Además, no podemos ir al cine. Están cerrados los cines. En cambio, el boliche lo acaban de abrir. No, por eso vayan al cine. No. Tenemos un tema delicado. Tenemos muy pocas horas de que esto ocurrió, querido Toño. Y habrá que darle un poco de espacio. Vamos a ver la reacción de los actores políticos a los que se refiere ahora la Corte. Pero me parece, concluyo con esto, uno, por lo menos desconcertante la decisión de la Corte. Segundo, que lejos de resolver el problema lo agrava. ¿Por qué? Porque ni vamos a preguntar lo que el presidente pidió preguntar y consultar, y ni vamos a evitar hacerlo. Ahora, el INE, el Senado tiene que dar curso y enviar al INE la petición aprobada en los términos en los que la cambió la Corte, para que el INE inicie un proceso verdaderamente monumental para preguntarle a todo México, literal, esto no es un anuncio de una telefónica que además no tiene esa cobertura que ofrece, a preguntarle a todo el mundo en México qué opina sobre si hay que esclarecer los hechos de decisiones políticas de actores políticos. Esta consulta, Toño querido, vamos a ver cómo la organiza finalmente el INE. Primero lo va a tener que organizar mientras organiza las elecciones más grandes de la historia. Va a tener que disponer cómo se va a debatir el sí o el no de estas preguntas extrañas, esta pregunta extraña, no del presidente, sino de la Corte. Pues es una consulta de la Corte, ya estos momentos. No es una consulta del presidente, porque eso no pidió, es una consulta de la Corte. Bueno, en medio de la organización de las elecciones, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que la discusión, el debate sobre la consulta no permee en el debate sobre las elecciones? Eso es una tarea del INE brutal. Las elecciones serán el primer domingo de junio. La consulta deberá ser el primer domingo de agosto. Es decir, tenemos todo junio y todo julio, punto, para generar un debate y una difusión y una promoción de la participación ciudadana en la consulta. Esto, Toño, además de que es complicado, bueno, ¿qué importa? Pues si para eso están las instituciones del Estado, para hacer cosas aunque sean complicadas, no cosas fáciles. Es más, están justo para hacer las cosas complicadas. Esto cuesta. Esto es casi organizar una elección. Vamos a tener que poner casillas en todos lados. Se van a tener que instalar casillas como si fuera una votación o mesas receptoras de opinión, como suelen llamarse. Quizá no las 164,000 que se van a instalar para la votación, pero se van a tener que instalar decenas de miles. Y esto, amigas, amigos, cuesta mucho, cuesta decenas o centenas de millones y quizá 1,000,000,000 de millones de pesos organizarla. De esta forma, me parece, he insistido mucho en esta idea, lo hemos platicado en este mismo espacio. Los mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa como estos, son mecanismos virtuosos, hacer más dinámica la democracia representativa, si se usan bien. Pero si se usan mal, como creo que estamos en el prolegómeno de que eso ocurra, entonces en lugar de ser virtuosos, desvirtúan. Mira, una vez lo intentamos y no pudimos. Ahora lo vamos a hacer y creo que lo vamos a hacer mal. Entonces yo creo que va a ser una experiencia de la que vamos a tener que obtener muchas enseñanzas para no volver a repetirla. Las consultas populares en México y en el mundo son muy importantes. Leía un artículo recientemente, la Unión Europea se ha realizado con más de 60 referéndums en distintos países. Así se fue amoldando, así se fue definiendo con la participación de la gente tomando decisiones. Ahí está Brexit, que es un ejemplo feo, si tú quieres, pero es un ejemplo. Y nosotros deberíamos tomar ahora nota de ello. Ojalá que las cosas se enderecen, no tengo la menor idea cómo puede ser ello, pero ojalá sobre todo que no nos cueste mucho, que no desgaste a la sociedad mexicana y nos deje al final una experiencia positiva para mejorar en un futuro estas consultas. Creo que la Corte, en lugar de resolver un problema, generó otros, en mi modesta y muy respetuosa opinión.
Carlos, aquí, tal como lo has referido, en este punto, dicho coloquialmente, no hay un botón de pánico en donde esté en condiciones, sea la Corte, sea el Ejecutivo Federal, sea el INE o el propio Senado, llevar a cabo pues una modificación del procedimiento. Es decir, esto ya se echó a andar y si bien es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su pleno, le dijo al presidente de la República sí, también le dijo no. Es decir, le dijo sí a la consulta, pero no como me la pides. Y entonces, efectivamente, hemos leído varias columnas, hemos visto a varios especialistas que así como tú tienen una gran duda. ¿Qué quiere decir la pregunta que la Corte establece como el objeto de la consulta? Y la realidad es que no hay suficiente claridad de qué debemos contestar ante esa pregunta. ¿Qué quiere decir la pregunta? Entonces, una consulta ciudadana deseable por efecto de participación ciudadana en este momento, ¿se puede decir que está en riesgo, Carlos, en cuanto a su efectividad? Pues yo creo que ya nació con un déficit muy complicado de efectividad, porque ¿para qué va a servir? Es así de sencillo. La otra consulta, si tú quieres, tenía muchos problemas constitucionales, por eso la Corte prefirió no decirle que no al presidente y cambiarle la pregunta, con lo que muy bien lo dices, como decimos en México, sí, pero no. Tenía ese problema, pero sabíamos que iba a ocurrir. Al final, si la gente decía sí, enjuíciense, pues se tenía que enjuiciar. Si la gente decía no, no enjuíciense, pues no se tenía que enjuiciar, cosa que no se puede hacer. Eso ya nos lo dejó claro la Corte. Pero y ahora de esta consulta, ¿qué? Yo, si tú me dices, ¿qué quiere decir la pregunta? Mira, tiene un problema también técnico la pregunta. Todas las leyes de participación en el mundo te señalan que las preguntas tienen que ser breves, concisas, muy claras y que no induzcan a una respuesta determinada. Esta ni es breve, ni es clara y no puede inducir a nada porque no se sabe exactamente de qué se trata. Yo tratando de hacer una especie de traducción, lo que la Corte quiere que preguntemos es si es factible que se indaguen hechos, digamos, que generaron víctimas producto de decisiones de actores políticos. Pero eso es tan ambiguo como decir nada. Es casi una consulta como decir, oiga, ¿usted está de acuerdo que cuando llueva la gente use paraguas? Pues sí, ¿no? Me van a preguntar en serio, ¿está usted de acuerdo en que se esclarezcan situaciones que causaron víctimas en el país? ¿De veras, en serio, mi querido Toño, alguien en su sano juicio o sin él responderá que no? ¿Alguien dirá que no quiere que se esclarezcan actos de actores políticos, valga la redundancia, que causaron víctimas? Y luego, bueno, ok, ya se dijo, sí, que se esclarezcan. Y hasta ahí acabó, ¿eh? Pues se esclarecen. Es como yo digo, oiga, es que a Chuchita la bolsearon, esclarezcamos si la bolsearon. Sí, sí, la bolsearon. Ah, bueno, gracias, vámonos. Pues, no, creo que vamos hacia un acto fallido, déjame decírtelo. Y lo lamento porque pudiendo ser una experiencia formidable de democracia directa, de tonificar la democracia representativa, de empoderar a la gente para decidir cosas de trascendencia concretas, tantas que tenemos en el país, nos van a preguntar si queremos que se esclarezcan cosas que han causado agravios y nada más. Entonces, pues creo que hemos perdido una oportunidad histórica de por primera vez hacer un ejercicio de consulta popular incidente, democrático, que construya ciudadanía, que construya Estado de Derecho, y vamos hacia una consulta sin ton ni son, de la que no sabemos exactamente a dónde vamos a llegar ni cómo vamos a salir. Sin duda, Carlos, y por supuesto que, pues como bien lo mencionas, actores políticos somos todos, quizá algunos con mayor visibilidad que otros, y no me refiero exclusivamente a los expresidentes, me parece que hay actores políticos
con mucha visibilidad de muchos años atrás y de años recientes, que por supuesto pues tendrán mucho que ser objeto de esclarecimiento de sus actos. Veremos a dónde nos lleva esto. Es lamentable, Carlos, y bueno, pues esperemos que en breve podamos ir avanzando en el seguimiento de esta consulta ciudadana reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ver a dónde aterriza. Sí, pues y lo que tú dices, no hay botón de pánico, no hay manera ahora de recomponer el camino, tenemos que seguir porque tenemos que cumplir la Constitución y lo que las instituciones que de ella emanan disponen. No hay una instancia arriba de la Suprema Corte de Justicia para recurrir su decisión. No la existe, como digo en el artículo 35, para, digamos, como en algunos casos, ¿no? Que el presidente propone al procurador o al fiscal, o era antes, y no se acepta esa terna y se le regresa y la vuelve a mandar. No, aquí no hay ese dispositivo. Lo que ha dispuesto, valga la redundancia, la Corte se tiene que ejecutar. No tenía facultades, no tiene facultades, en mi opinión, la Corte para cambiar la pregunta, tiene de facultades para decir si es constitucional, no es constitucional. Y ahora, la verdad, déjame decirlo de esta manera, vamos el próximo año a la primera consulta popular en México nacional sin claridad y vamos a una consulta que no es la consulta del presidente de la República, es la consulta de la Suprema Corte de Justicia. Muy bien, Carlos, pues como siempre agradezco tus comentarios puntuales y con mucha claridad que nos das aquí en Expedientes en Red y estaremos próximos a encontrarnos de nuevo en otro expediente más. En el momento que tú gustes y mandes, y por favor permíteme saludar a todas y todos de nueva cuenta, espero que todo el mundo se encuentre bien, hay que cuidarnos mucho y sobre todo, queridas amigos, hay que ser buenos, buenas, de eso se trata todo, que estén bien. Muchas gracias, Carlos.